Bien, buenos días a todas y todos. Un gusto tenerlos aquí en esta conferencia que organizamos a partir de la cátedra Ibn Khaldun de Estudios del Medio Oriente y África del Norte de la Universidad de Costa Rica, que está adscrita a la Escuela de Estudios Generales. Y en este caso tenemos la conferencia La Palestina, la última etapa del Imperio Otomano, 1875-1922. Es la primera conferencia del año de la cátedra, que organiza una serie de conferencias o de actividades que estén vinculadas a las temáticas que cubre la cátedra. Y el caso de analizar este fenómeno viene en tanto que hemos sido testigos en el último año y medio aproximadamente de una etapa bastante cruda del genocidio en contra de la población palestina. Algunos plantean que desde el momento en que se creó el Estado de Israel y se establece la expulsión de la población palestina, no se había vivido una agresividad como la que estamos viendo en estas circunstancias, más allá de las posibles interpretaciones que podamos desarrollar de eso. Y en este caso agradecemos mucho al doctor Jacob Norris de la Universidad de Sussex, Inglaterra, quien en estos días está en Costa Rica para dar esta conferencia. Él es doctor en Historia, en Estudios del Medio Oriente y África del Norte en Cambridge, ahí fue donde él obtuvo su doctorado, y tiene ya bastantes años de trabajar en la Universidad de Sussex. Sus temáticas están muy relacionadas a estudios relacionados con Palestina y también con diversos fenómenos vinculados a la presencia palestina o en general de poblaciones del Medio Oriente en el Caribe y en Centroamérica. Entonces, su conocimiento y la producción que ha tenido en los últimos años, más bien para nosotros es un placer que esté aquí, y a partir de ahora le doy la palabra, le cedo la palabra para que haga su exposición. Cuando él finalice, entonces abrimos el espacio de preguntas o comentarios que ustedes tengan en función de los contenidos que él nos va a proponer. También agradecemos a todas las personas que nos estén viendo de forma en la transmisión en vivo que estamos haciendo del Facebook Live de Estudios Generales, y para aquellos que vayan a ver la conferencia de forma asincrónica en otro momento. Así que les cedo la palabra al doctor Jacob Norris. Muchas gracias y buenos días a todos. Quiero agradecer al doctor Esteban Sánchez Solano y a Wajiha Sasa por invitarme y por facilitar esta visita. Estoy muy feliz de estar aquí, gracias. Y me gustaría comenzar reconociendo el contexto en el que estamos teniendo esta conversación hoy. Y eso es una campaña continua de violencia genocida contra el pueblo palestino, sobre todo en Gaza durante el último año y medio, donde más de 60.000 personas han sido asesinadas y una sociedad entera destruida. Y yo creo que es muy importante conocer bien a la historia más larga de Palestina para entender mejor lo que está pasando hoy. Y el fin de la época otomana es un periodo de inmensa importancia en la historia de Palestina. En este periodo, que es nuestro enfoque de hoy, están pasando muchísimas cosas. Varias guerras, el imperio sigue perdiendo siempre más territorio. Tenemos el surgimiento del nacionalismo, incluido el nacionalismo árabe, la construcción de los primeros asentamientos sionistas y los primeros enfrentamientos entre los palestinos locales y los colonos sionistas. Y tenemos la Primera Guerra Mundial en este periodo, que resulta en el colapso del imperio y su reemplazo por el dominio británico. Entonces es un periodo clave en la historia de Palestina. Y en mi presentación aquí trataré de explicar estos grandes cambios estructurales, no solo para entender mejor cómo llegamos a la situación actual, sino también para apreciar la complejidad y la riqueza de la historia palestina en sus propios términos. Y creo que siempre existe esta tensión para los historiadores entre explicar o usar el pasado para explicar el presente, y también la importancia de reconocer el pasado o la extranjería del pasado,
Como dijo famosamente el escritor inglés L.P. Hartley, the past is a foreign country. They do things differently there. El pasado es un país extranjero, hacen ahí las cosas diferentemente. Y en el caso de Palestina, creo que tenemos la tendencia de siempre pensar en la sociedad palestina puramente como producto de su conflicto con el sionismo. Y se puede entender bien por qué tenemos esta tendencia. Pero así perdemos muchos elementos de una sociedad de extraordinaria diversidad y riqueza. Y reconocer esa riqueza puede ser al final una manera de entender mejor la magnitud de la pérdida que han sufrido los palestinos desde 1948 en adelante, lo que llamamos la Nakba. Así que me enfoque aquí, como en todo mi trabajo como historiador social, es poner la atención en las vidas de los palestinos, la gente normal que vivieron estos cambios monumentales. Y quiero empezar con esta foto, que yo diría es una de las fotos más famosas en la historia de Palestina. No sé si alguien aquí nos puede o sabe de qué se trata esta foto, qué está pasando en esta foto. No sé si alguien quiere... ¿Qué está pasando en esta foto? No sé si alguien la ha visto. ¿No? Bueno, esta foto es el momento cuando el ejército británico oficialmente entra a la ciudad de Jerusalén, el 11 de diciembre de 1917. Y esa es una foto muy como estudiada y tiene muchos elementos interesantes. Uno, como la cosa que tal vez más llama la atención es el hecho que el General Allenby, que es el jefe del ejército británico en Palestina, entra, es la primera persona que está entrando en la ciudad, entra a pie. Y así está tratando de mandar un mensaje al pueblo de Jerusalén y de Palestina en general, que nosotros vamos a ser diferentes a los otomanos. Lo vamos a hacer de una manera más humilde, más, entre comillas, liberal. No vamos a ser como los otomanos tiránicos que siempre iban como a caballo, esa posición de dominación. Obviamente después en el dominio británico vemos una realidad bien diferente, pero es interesante que están tratando de mandar un cierto mensaje aquí cuando llegan por primera vez en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué estoy empezando una presentación sobre los otomanos con la entrada del ejército británico? Podría ser una pregunta. Para mí hay un elemento muy interesante de esta foto, que es esta torre. Es la torre de reloj que fue construida en el 1907 por los otomanos en honor a los 25 años del reinado del sultán Abdulhamid II. Aquí estamos en una de las entradas históricas de la ciudad antigua de Jerusalén. Jaffa Gate en inglés, en árabe es Bab el-Khalil. Y los otomanos construyeron más de 100 torres de este tipo en todo el imperio al puro inicio del siglo XX, en honor a los 25 años de sultán Abdulhamid II, el sultán. Ahí construyeron 6 solamente en Palestina, en Jerusalén, en Jaffa, en Haifa, Nablus, Akka y Safed.
¿Por qué son interesantes estas torres? Bueno, en un sentido tiene un uso muy práctico, porque al inicio del siglo XX la mayoría de la gente en lugares como Jerusalén no tenían relojes de bolsillo de cualquier tipo. Entonces construyeron una gran torre encima al muro de la ciudad, permite a la gente saber qué hora es, ¿no? Al mismo tiempo creo que nos invita a reflexionar un poco sobre el significado del tiempo. Esto representa una nueva manera de medir el tiempo. Hay mucho trabajo, mucha investigación histórica sobre este tema. El hecho que, sobre todo con la revolución industrial y el capitalismo industrial, hay una nueva manera de medir el tiempo de una manera más regulada, de estandarizar el tiempo para los trabajadores de las fábricas, para que el Estado pueda leer sus ciudadanos más fácilmente. Y esto creo que es una forma de ese proceso aquí en Palestina. Y por supuesto hay otras maneras de medir el tiempo en un lugar como Palestina. La mayoría de la población palestina en esta época es rural, son campesinos. Y en los pueblitos, los pueblos, hay siempre una mezquita o una iglesia, las campanas de la iglesia, que es una manera de medir el tiempo, o la llamada a la oración de la mezquita. También muchos lugares que tienen relojes de sol, que es otra manera de medir el tiempo. Un reloj de sol tiene horas diferentes. Una hora en el verano, por ejemplo, es más larga que una hora en el invierno, porque el reloj de sol siempre, en lugares en Palestina, siempre tiene que decirte que a mediodía son las 12 y al atardecer, la puesta del sol, son las 6. Entonces las horas en el verano tienen que ser más largas. Y aquí tenemos un sentido de los ritmos diferentes, ritmos del sol, ritmos de las estaciones, del trabajo rural, también un ritmo más religioso. Entonces, aquí con esta torre, los otomanos están mandando un mensaje muy fuerte, que nosotros somos un poder y una sociedad moderna. Estamos imponiendo una nueva forma de medir el tiempo, que tiene, ustedes pueden ver que como el reloj que nosotros conocemos, tiene este lado tiene los números árabes y el otro lado tiene números europeos, pero es la misma manera, con 12 como puntos en el reloj. Al mismo tiempo, este es como la torre de otra perspectiva. Hay algo muy interesante. La torre tiene 4 fachadas o lados. Y las fachadas o los lados del norte y del sur tienen esa manera de medir el tiempo, que ya discutimos. Pero el lado oriental y el lado occidental tienen un reloj musulmán, que es completamente diferente, que está midiendo el tiempo para decirte cuándo son las 5, a qué hora van a ser las 5 llamadas a la oración. Entonces, para mí eso es algo muy interesante ver cómo están mandando un mensaje que nosotros somos modernos, pero también somos musulmanes. Y hay una cierta inclusividad en esta forma de modernidad, que vamos a aceptar maneras diferentes de ser moderno, que uno puede ser musulmán y uno puede ser moderno al inicio del siglo XX. Y empiezo con esta larga discusión del tiempo, porque creo que nos da una idea un poco diferente a la clásica imagen del Imperio Otomano. Y esa imagen es una imagen de un imperio bastante atrasado, tradicional, a veces tiránico, autoritario, etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene esa imagen? Sobre todo porque está perdiendo mucho territorio en el siglo XIX. Este es el imperio al inicio del siglo XIX. Es un imperio muy multiétnica, muy multilingüística, multireligioso. Es una sociedad bastante pluralista. Y uno puede ver la
difusión o la extensión de sus territorios al inicio del siglo XIX. Al inicio del siglo XX es totalmente diferente. Ha perdido muchos territorios, sobre todo a los imperios europeos occidentales. Uno puede ver cada fecha, te dice cuando un territorio se separa o el imperio otomano lo pierde. A los franceses en África del Norte, a movimientos separatistas en los Balcanes. ¿Sí? Entonces sí, tenemos como con los mapas, podemos ver que es un imperio que parece débil en comparación con sus vecinos en Europa Occidental. Pero también es un producto de esta larga tradición de orientalismo que viene sobre todo de Europa Occidental, que siempre quiere crear una imagen del, entre comillas, el Oriente, que no tiene mucho que ver con la realidad en esas partes del mundo. Que primera pregunta, ¿dónde está el Oriente? ¿Está en China? ¿Está en India? ¿Está en el mundo árabe? Obviamente es algo muy generalizado. Pero eso es más para que estos países de la Europa Occidental pueden construir una imagen de sí misma, que es nosotros somos modernos, nosotros somos progresistas, racionales, entonces necesitamos un espejo, una imagen contraria, que ellos en el Oriente son atrasados, son tradicionales, etcétera, etcétera. Y esta es la imagen que tenemos del Imperio Otomano, históricamente. Como dice aquí, the sick man of Europe, el hombre enfermo de Europa. Ese es un apodo que le da el Occidente. La realidad histórica es mucho más compleja. A pesar de sus problemas, el Imperio Otomano es una fuerza agresivamente modernizadora al final del siglo XIX y inicio del siglo XX. Y muchos de los cambios de ese periodo vienen de ese impulso, es lo que quiero explorar un poco aquí. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio toma la decisión de ponerse al lado de las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial. Alemania, Austria-Hungría. Si no fuera por esa decisión, todas las señales nos dicen que el imperio lograba fortalecer su dominio en sus territorios centrales. Y otra pregunta muy interesante para los historiadores es la cuestión de la historia contrafactual. ¿Qué habría pasado si esto no hubiera sucedido? Y lo que quiero explorar un poquito, bueno, quiero empezar con un resumen de los grandes cambios estructurales en el imperio para después entender qué está pasando específicamente en Palestina. Y para hacer un resumen, este es un periodo de reformas que se llama en el Imperio Otomano Tanzimat. Tanzimat en español, un reordenamiento, reordering, Tanzimat, que oficialmente empieza con un nuevo código legal en el 1839 y de ese punto en adelante siempre como el gobierno otomano crea nuevas reformas para modernizar el imperio, esa es la idea. Estamos hablando aquí de un nuevo código legal basado en el modelo francés que dice que todos los sujetos y después ciudadanos son iguales ante la ley. Y esta es una revolución en la historia del Imperio Otomano, porque antes cada comunidad tenía su autonomía. El Imperio Otomano reconocía la autonomía de sus grupos minoritarios. Los cristianos de distintos tipos, los judíos, otros grupos en el Imperio Otomano siempre tenían como este sistema que se llama sistema Millet, que viene de la idea que cada grupo tiene el derecho de gobernar sus propios cuestiones, sus propios asuntos. Aquí en el siglo XIX estamos viendo una transformación total que está diciendo que no, somos todos al inicio sujetos del sultán, pero después, más tarde en el siglo XIX, ciudadanos. Y no importa en teoría si eres musulmán, judío, cristiano, etcétera, etcétera. También estamos hablando de la creación de un ejército moderno de reclutas, no ejércitos privados que pertenecen a ciertas personas
el imperio. Estamos hablando de un sistema secular de educación público por primera vez. Y es muy interesante, hablando del caso de Palestina, que casi todos los líderes del movimiento nacional contra el colonialismo británico después, en los años 20, 30 del siglo XX, esas personas estudiaron en el sistema otomano al inicio del siglo XX y venían de ese sistema y tenían un fuerte sentido de deber cívico y laico también de sus experiencias en las escuelas, sobre todo de Estambul. Entonces, hay mucha más continuidad entre la época otomana y la época británica que normalmente las historias nos dicen, porque normalmente o eres un historiador del Imperio Otomano o eres historiador de la época colonial europea, y no hay conexiones, no hay conversaciones entre esas dos épocas. También un elemento de estas reformas muy importante e interesante es la infraestructura. El Imperio Otomano es uno de los grandes centros del mundo para la construcción de ferrocarril y de telégrafos. Hay más kilómetros de telégrafos en el Imperio Otomano al inicio del siglo XX que en cualquier otro estado del mundo. Más de 30.000 kilómetros de telégrafos en el Imperio Otomano. Y esto, si uno está viviendo estos cambios en lugares como Palestina, uno tiene un fuerte sentido que el tiempo sí mismo se está acelerando en esta época. Porque antes, por ejemplo, para hacer el peregrinaje desde Damasco, podemos ver el mapa a la derecha, es la nueva línea del ferrocarril que va de Damasco hasta Medina. La idea era construir un ferrocarril desde Estambul, la capital, hasta Mecca, donde se hace el Hajj, el peregrinaje musulmán. Al final lo construyeron solo de Damasco a Medina, que está un poco al norte de Mecca. Pero antes del ferrocarril, para ir de Damasco a Medina, duraba más o menos 40 días. Esos caravanas de peregrinos que salían de Damasco y creaban todo un mundo de conexiones, de comercio, de transportes en ese mundo antiguo del peregrinaje. Ahora con el nuevo ferrocarril duraba 5 días para ir desde Damasco hasta Medina. Entonces es una transformación total y está destruyendo muchas comunidades que antes dependían del comercio, de las antiguas rutas del peregrinaje. Igual con los telégrafos. Los telégrafos, una carta que antes necesitaba tal vez meses para llegar a Estambul de un lugar como Medina o tal vez como hasta Jerusalén, ahora llega en segundos o en minutos con un telégrafo. Es muy interesante ver cómo la gente, sobre todo la gente rural del imperio, de los territorios árabes como Palestina, percibían estos cambios. Aquí tenemos encima una imagen que viene de un libro de los evangelios, Gospels, de una comunidad siríaca, sí. Un grupo de cristianos que vivían en Siria, en Palestina, en otras partes de esta zona. Es muy interesante este libro. Una historiadora en Estados Unidos ha hecho un estudio de esto, el telégrafo en la imaginación otomana. Este libro tiene como dibujos, pinturas de santos, de milagros en la historia del cristianismo, pero también tiene estos dibujos que representan el nuevo telégrafo que va de Bagdad hasta Damasco. Y para ellos es una forma de milagro, es una maravilla al mismo nivel de los evangelios o de los eventos de la Biblia o de santos en sus tradiciones religiosas. Entonces hay este fuerte sentido de vivir en un momento muy confuso,
de grandes transformaciones. Al nivel político, siempre hay que hablar un poco de política, ¿verdad? Políticamente el punto culminante de estas reformas llega con la Revolución Constitucional de 1908, que es un momento muy importante en la historia del Imperio Otomano, porque está creando por primera vez un sistema democrático en el imperio. En realidad, esta nueva constitución, hay un grupo de reformistas en el gobierno otomano que obligan al sultán Abdulhamid II a aceptar la constitución. Esta constitución, de hecho, ya fue promulgada en el 1876, cuando Abdulhamid II llegó al poder por primera vez. Era un hombre muy joven y con el pretexto de las guerras con Rusia en esa época, los 1870, él después canceló la constitución. Pero ahora en 1908 lograron obligarlo a reinstalarla. Y lo que hace, entre otras cosas, es crear un parlamento en Estambul, la capital, con diputados elegidos de todas las regiones del imperio. Entonces tenemos este sistema que podemos decir de una manera democrático. Hay un gran debate sobre quién tiene el derecho de votar, por supuesto. Las mujeres no pueden votar. Al final deciden un sistema que puedes votar solo si eres dueño de propiedad, que es algo muy polémico, sobre todo entre los cristianos y los judíos en lugares como Jerusalén, porque la mayoría de los cristianos y judíos no son dueños de sus casas. Los dueños son las iglesias o son las sociedades judías. En resumen, más o menos el 8% de los ciudadanos otomanos tienen el derecho de votar, o 26% de los hombres, que nos parece muy bajo, pero es más o menos igual a muchos países de Europa occidental en este momento: Italia, Austria, Francia. Obviamente la mayoría de los países en el mundo, las mujeres tienen el derecho de votar solamente después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que aquí también, ¿no? Y tenemos una explosión de arte y de celebraciones populares de este momento político. Este es un dibujo, están pasando muchas cosas en este dibujo. Está celebrando la nueva constitución y en el centro son los autores originales de la constitución en 1876, con esta figura que se llama la mujer otomana, Lady Ottomania en inglés, y la están liberando. Entonces hay un elemento muy, como se puede decir, no sé, machista, o el género es un factor importante aquí, que los hombres están liberando a una mujer. Y a la derecha son miembros del nuevo gobierno que están rompiendo las cadenas, ¿no?, para crear este momento político. Pero también tiene la ángelo arriba, tiene algo que está escrito libertad, igualdad y fraternidad, que viene de la Revolución Francesa, en idiomas diferentes, en árabe, en turco, en griego. Y la multitud, el público que está a la izquierda, están representados todos los grupos diferentes del imperio. Está diciendo que nosotros somos una sociedad unida en este momento de liberación, de libertad política. La Constitución garantiza libertad de expresión por primera vez, el levantamiento de la censura, de la prensa sobre todo. Y entonces cuando uno estudia las fuentes de este periodo, uno tiene un fuerte sentido de una esfera pública que se está abriendo. Los territorios palestinos experimentaron estos cambios muy intensamente. En este mapa,
que es del inicio del siglo XX, podemos ver las tres regiones del Imperio Otomano que después forman el mandato de Palestina. En el sur tenemos el Mutasarrifía de Jerusalén, que es una zona semiautónoma, y después tenemos los Sanjaks, que es un nombre de un distrito del Imperio Otomano, de Nablus y de Acre o Acre en árabe. Estas tres regiones son lo que después se forma como Palestina. Y aquí podemos ver las nuevas líneas del ferrocarril, que está como creando nuevas conexiones en toda la región. Entonces sentirse parte de un intercambio de ideas, pero también de comercio, de interacciones en toda la región. Hablando de la población de Palestina en este momento, en el 1908, más o menos 650,000, y la gran mayoría, como pueden ver, es musulmana, pero también hay una parte importante cristiana y judía. Esta foto es de la ciudad de Belén, más o menos en este momento, el inicio del siglo XX. A mí me gusta mucho esta foto porque se puede ver el equilibrio que existe entre ciudad y campo, que siempre es un factor muy importante en la historia de Palestina. Porque la ciudad de Belén en esta época se está desarrollando muy rápidamente, porque hay una migración desde Belén hacia todo el mundo en este momento, pero es una migración circular. Mucha gente está regresando a Belén y la ciudad se está transformando con el dinero que viene del extranjero. Entonces, los ciudadanos o los habitantes de Belén se sienten muy como superiores, cosmopolitas, urbanos, sofisticados. Pero al mismo tiempo, cada sábado hay una gran invasión de la ciudad, de la zona que rodea a Belén, de campesinos, gente del pueblo nomádico, los bedouins, que viene para vender sus productos en el mercado cada sábado. Y la gente de Belén está depende mucho de este comercio, depende de los bedouins también por su seguridad de la ciudad. Entonces siempre hay una relación bastante delicada y un cierto equilibrio en este periodo. Lo que está pasando con todas las reformas otomanas del Estado, las reformas, digamos, centrales, es que está cambiando este equilibrio y la gente urbana está tomando mucho más poder por muchas razones, pero sobre todo porque los otomanos están cambiando el sistema del terreno, de la tierra. Ahora la transformación en un mercado de tierra, se puede comprar tierra en un sistema privado por primera vez. Eso también ayuda mucho al movimiento sionista después. Estamos hablando del auge de una nueva clase media urbana que está aprovechando de todos estos cambios otomanos. Y entonces hay mucha gente de las ciudades como Belén, como Jerusalén, que está comprando mucha tierra en las afueras y están como cambiando esa relación que tenía antes, ese equilibrio está cambiando mucho en este periodo. Y entre esta nueva clase media que está surgiendo en las ciudades, hay mucho entusiasmo y esperanza por la democratización del imperio. Estamos hablando de reformistas que creen en este proyecto otomano, sobre todo de la Constitución. Muchos nuevos periódicos se están estableciendo en este momento. Solamente en el año 1908, el año de la Revolución Constitucional, 15 nuevos periódicos aparecen solamente en Palestina. Entonces tenemos este fuerte sentido de un debate público. Estos son unos ejemplos. El Quds es uno de los primeros a la derecha, Palestine,
el nombre Palestina, que es Palestina, tenemos como un sentido, ok, nosotros ahora nos estamos definiendo como una sociedad que se llama Palestina, que es algo políticamente bastante nuevo, y a la izquierda el Carmel, que es de Haifa. Y esta creación de una prensa libre permite un feroz debate sobre el sionismo, porque ya desde el final del siglo XIX vemos los primeros asentamientos sionistas en Palestina. Oficialmente el primero es en 1881. La mayoría de estos nuevos periódicos árabes veían al sionismo como una gran amenaza y dedicaron muchas páginas a denunciar los nuevos asentamientos sionistas en el país. Y es interesante ver cómo estos intelectuales palestinos percibieron al sionismo como un movimiento colonial que amenazaba el desarrollo de su propia sociedad local. Es un tema muy fuerte en estos primeros periódicos. Al mismo tiempo, podemos decir que el sionismo no parecía en este momento un movimiento con muchas perspectivas de éxito, por lo menos antes de la Primera Guerra Mundial. Los sionistas, los intelectuales sionistas en Europa, donde estaba como el centro del movimiento sionista, como Theodor Herzl, que está en esta imagen a la izquierda, tenían grandes ambiciones para el movimiento, pero la realidad era diferente. No tenían apoyo de ningún poder internacional a este punto. El Imperio Otomano ya había prohibido nuevos asentamientos sionistas en Palestina y la mayoría de los judíos en Europa estaban más interesados en la política de los países en los cuales vivían. Para muchos judíos en Europa el sionismo era un movimiento loco. No veían el sentido de ir a un lugar muy lejos y no sabían nada de ese lugar, donde ya tenían sus luchas, sus problemas y sus vidas en otros países. Parecía un sueño loco. Además, muchos judíos que ya vivían en Palestina desde muchos siglos, los judíos locales, se consideraban ciudadanos otomanos y veían su futuro político como parte del imperio. Y es cierto que un número creciente se sentía atraído por el sionismo, pero esto era un sionismo muy diferente de lo que venía de Europa. Este es un ejemplo de un intelectual judío de Jerusalén, de la comunidad sefardí, que era residente en Jerusalén desde siglos. Un hombre que se llama Shlomo Yelin. Era un intelectual de clase media y era típico de los judíos de clase media en Palestina, en el sentido que era atraído por el sionismo, pero creía que el sionismo podía jugar un papel constructivo adentro de la sociedad otomana. Y como dice aquí él en un discurso que hizo en Beirut en el 1909, la noble nación otomana está compuesta por diferentes grupos que se han conformado en una sola masa. En el Imperio Otomano los diferentes pueblos son iguales entre sí y no es lícito dividirlos por raza. Los elementos turcos, árabes, armenios y judíos se han mezclado y todos están conectados, moldeados en una sola forma para la nación santa o sagrada. Perdón por la traducción que yo hice. Eso es muy interesante porque aquí tenemos una definición de la nación muy diferente al nacionalismo europeo, que normalmente es una forma de nacionalismo como etnonacional. Pero aquí una figura como Shlomo Yelin está diciendo que toda la sociedad otomana en su pluralismo es una nación sagrada. Hay grupos diferentes, él usa la palabra raza, que es un poco raro, pero grupos como musulmanes, armenios, judíos, etc. Pero formamos una nación mucho más inclusiva. Y yo creo que leer ese tipo de perspectiva en el 1909 es regresar
al último momento donde todavía parecía posible que los judíos de Palestina podrían formar una parte integral de la sociedad local. Y en los próximos años se hizo cada vez más claro que los líderes del movimiento sionista en Europa no querían integrarse en la sociedad palestina, sino que deseaban formar una sociedad colonial exclusivamente judía. Y aquí tenemos ese cambio clave en la historia de ser, ¿qué quiere decir ser judío? Tal vez hoy a veces tomamos por sentado que ser judío es ser un pueblo, tal vez ser una nación, pero eso es algo que creó el sionismo aquí en este periodo. Antes de eso los judíos eran un grupo religioso que existían en muchas sociedades diferentes, con muchos problemas, mucha discriminación, pero no se concebían como un pueblo, una nación etnonacional. Es lo que está pasando aquí en este momento. Y entonces gente como Shlomo Yelin al final tuvieron que escoger: o eres sionista y eres como separado del resto de la sociedad otomana, o eres parte de la sociedad local de Palestina o del Imperio Otomano. Y tengo que decir, en casi todos los casos, incluido el caso de Shlomo Yelin, al final escogieron ser sionistas. A veces con mucha tensión o con mucha ansiedad, pero al final el sionismo europeo logró crear este fuerte sentido de separación. Y la prensa árabe era muy consciente de esto. Este es el periódico Falastín. Tengo que decir, la imagen no es la misma edición, no tenía una foto de esta citación. La citación viene de este periódico del 1911 y dice: hace 10 años los judíos vivían como hermanos otomanos, queridos por toda la sociedad otomana. Vivían en los mismos barrios y sus hijos asistían a las mismas escuelas. Los sionistas acabaron con todo eso y impidieron cualquier interacción con la población indígena. Boicotearon la lengua árabe y a los comerciantes árabes y declararon su intención de tomar control del país. Perdón, es del 1913, no 11. Y es esta versión del sionismo que recibe su impulso decisivo del Imperio Británico al final de la Primera Guerra Mundial. Y con la llegada de los británicos en Jerusalén, el antiguo pluralismo de la sociedad otomana se derrumba para ser reemplazado por una forma de imperialismo británico que promueve la idea, por sus propios intereses, que los judíos son una nación aparte y que es la misión de los británicos en Palestina construir esta Jewish National Home, hogar judío nacional, como dice la Declaración Balfour de noviembre de 1917. No deberíamos romantizar los últimos años del dominio otomano. En realidad, este colapso del antiguo orden pluralista otomano había ya comenzado durante la Primera Guerra Mundial. Esa promesa de libertad para todos que llevaba la revolución constitucional se demostró nada más una ilusión cuando un nuevo liderazgo llegó al poder en el gobierno otomano en el 1913 y gobernó el imperio como una dictadura en los últimos años, cometiendo genocidio contra los armenios y asirios como parte de una política más amplia que veía a los grupos minoritarios como amenazas a la estabilidad del imperio. Y este proceso lo vemos en Palestina también durante la Primera Guerra Mundial, que se recuerda todavía en Palestina como un periodo demasiado traumático. La administración otomana implementó una brutal campaña de represión política contra cualquier signo de nacionalismo árabe. Y tenemos
ejemplos aquí, ¿cómo se dice? Hangings, ahorcamientos. Sí, por ser los sospechos de cualquier persona que sospechaban que era separatista o que tal vez pertenecía a un grupo nacionalista árabe, fue arrestado y después, en muchos casos, asesinado. El ahorcamiento de presuntos separatistas. Y en el mismo momento, en el 1915, empezó una gran sequía. Entonces, un desastre natural que llegó hambruna, una plaga de langostas. Entonces, todas esas cosas coinciden en la Primera Guerra Mundial para producir una experiencia muy, muy traumática. Y esta persona, la foto encima a la izquierda, que está como más adelante, es Jamal Pasha, el gobernador de las provincias sirias durante la guerra. Y hoy se acuerda, él es como el gran enemigo del nacionalismo árabe en la historia común, por su represión del movimiento del nacionalismo árabe en este momento. Entonces, para terminar, volvemos a esta imagen de la entrada de General Allenby a Jerusalén en 1917. Y la realidad, después del trauma de la guerra, la mayoría de la población de Jerusalén estaban contentos de recibir los británicos después de años de hambruna y represión política. A corto plazo, la llegada de los británicos significó el levantamiento del bloqueo económico a Palestina y el fin de la hambruna. Lo que no percibían a ese punto era como la nueva política británica ya estaba creando las condiciones para una tragedia mucho peor. 3 semanas antes de la entrada de Allenby, el gobierno británico había publicado la Declaración Balfour, que estableció el apoyo oficial del Imperio Británico para una forma de colonialismo judío en Palestina. Y la Declaración Balfour es nada más una carta que mandó el gobierno británico a la comunidad judía en Inglaterra. Pero lo importante es que después, cuando formaron el sistema de los mandatos, con esta nueva sociedad de las naciones que se formó a los finales de la guerra y que ya no está de moda el colonialismo. Entonces están diciendo que ahora vamos a gobernar los territorios como mandatos, que es la sociedad de naciones diciendo que nosotros damos el permiso a Francia y Gran Bretaña para gobernar y ayudar a estos países hacia la independencia, que en realidad es otra forma de colonialismo. Y cada mandato, aquí tenemos el nuevo mapa del Medio Oriente, que es un concepto que se pone más fuerte en este momento. Cada mandato tiene sus términos, casi como una constitución o como una lista de las cosas que el poder colonial tiene que hacer para completar sus deberes. En el caso de Palestina, el mandato de Palestina, el concepto de la Declaración Balfour y la idea del Jewish National Home está insertado en los términos del mandato británico. Entonces, oficialmente, el gobierno británico en Palestina está obligado por la Sociedad de las Naciones a implementar esta idea de un hogar judío nacional. No tenemos tiempo ahora para discutir todas las complejidades del periodo del mandato británico, pero con las figuras, los datos de la población podemos ver el efecto de esta política, que la población de Palestina está aumentando mucho en este periodo, también los musulmanes, otros grupos, pero la proporción de judíos está aumentando mucho por la migración de judíos sionistas de Europa. Entonces no se trata solamente de un aumento de la población judía.
Los judíos que llegaban al país desde Europa se asentaban con el propósito específico de crear un Estado exclusivamente judío. Y para realizar esta forma de etnocracia, necesitaban fabricar una mayoría judía en el máximo territorio posible, el cual significaba que tarde o temprano la población palestina indígena debía ser sometida a una limpieza étnica. Y es exactamente lo que pasa en el 1948, cuando el gobierno británico finalmente se retira del país y más de 2/3 de los palestinos son expulsados de sus hogares y el nuevo Estado de Israel les prohíbe regresar. Y este es el punto clave, ¿no? No pueden volver a sus casas. Entonces, no es solamente un nuevo ejército que entra en Jerusalén en el 1917. Es una nueva manera de pensar que destruye el antiguo equilibrio otomano. Y para regresar a la torre del reloj, cuando el nuevo gobernador de Jerusalén, Ronald Stolz, ordena la destrucción de esta torre solamente 5 años después, en el 1922, está tratando de borrar la modernidad otomana de la ciudad de Jerusalén. Una modernidad más pluralista que aceptaba diferentes maneras de medir el tiempo, por ejemplo, un reloj musulmán con un reloj europeo. Está borrando una modernidad que permitía a los palestinos imaginar un nuevo futuro de libertad política y un desarrollo económico por el bien de todos los habitantes del país. Un futuro muy diferente a la nueva realidad que les esperaba bajo el Imperio Británico. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jacob Norris por la amplia discusión y el panorama que nos da de esta etapa del Imperio Otomano y cómo Palestina entra dentro de esta dinámica de transformación y modernización. Estamos con el espacio para preguntas, comentarios. ¿Alguna pregunta? ¿Todo muy claro? Muchísimas gracias por la exposición. Yo quería saber si te podías referir un poco a dónde sale la idea, digamos, como a nivel histórico y político, de la Gran Israel que señala ahora, ¿verdad?, Israel, y que están defendiendo, ¿verdad?, y que abarca muchísimos más países, porque no viene, digamos, como desde este movimiento sionista, o ya se barajaba, o sea, o ya se hablaba de eso ahí. Sí, gracias. Yo puedo hablar más de la época otomana y el mandato británico. Es muy interesante estudiar el pensamiento sionista durante el inicio del movimiento en Europa. Es un movimiento que surge no de Palestina, no del Imperio Otomano, pero del pensamiento y el contexto europeo, que sí es un contexto de antisemitismo en Europa, pero también de dos ideologías en Europa, que son nacionalismo y el colonialismo. Nacionalismo porque gente como Theodor Herzl veía como estaba rodeado de ejemplos de nuevos movimientos nacionalistas en Italia, en los Balcanes, en otras partes de Europa que estaban creando nuevas naciones. Entonces está pensando, ¿por qué nosotros judíos no podemos tener nuestra propia nación? Pero el otro lado de ese pensamiento es el colonialismo, que era todavía aceptable en el siglo XIX, que un grupo europeo iba a otra parte del mundo para establecer asentamientos coloniales, sin pensar al daño que hacía a la población local. Era
algo completamente normal. Entonces, lo interesante es que cuando uno lee los libros que escribían gente como Moses Hess, Theodor Herzl, casi no hablaban de los árabes en Palestina, de la gente indígena. Tenía la idea que no era un problema, casi no lo mencionan. Como los sionistas van a construir nuevos asentamientos, nuevas industrias, agricultura, nuevas ciudades, y eso va a ser por el bien de la población local y nos van a aceptar y dar el bienvenido porque vamos a desarrollar toda la zona. Entonces, al inicio del sionismo creo que no tenían una idea precisa de dónde estaban las fronteras de esa colonia que estaban planeando. Después, durante el mandato británico, empieza a cambiar porque por primera vez tienen una presencia muy fuerte adentro de Palestina a causa de la declaración Balfour y los términos del mandato que mencioné. Entonces, están en una posición muy diferente, con mucha más posibilidad. Entonces, empieza un debate entre los sionistas de cuáles son los límites de nuestro proyecto, los límites geográficos. Y hay muchas tendencias diferentes. Tenemos como lo que se llaman los maximalistas, los revisionists, en español revisionistas, gente como más famosamente Jabotinsky, que decía que toda esta tierra tiene que ser para nosotros, y imaginaban como un pasado antiguo donde los judíos, la civilización judía estaba como difundida en toda la región. Pero yo diría que el patrón es que el sionismo es muy oportunista en el sentido que toma lo que puede. Entonces, al final del Imperio Otomano, tenían muy pocas posibilidades. Entonces, unos asentamientos en el norte del país era lo máximo que podían hacer y lo hacían cuando podían. Más tarde, abren nuevas posibilidades. Entonces, a largo plazo, eso para mí es el patrón. Si hay tierra, si lo puedes tomar, lo vamos a hacer. Ya desde los años 20, oficialmente en el movimiento sionista, hay una división entre los dos lados más fuertes son los Labour-Zionists, laboristas, y los revisionistas. Y Labour-Zionists son oficialmente más socialistas, están más concentrados en las ciudades, y los kibbutzim diciendo que esto tenemos que hacer la conquista del trabajo, el labor hebreo, que sería crear industrias donde solamente empleamos a judíos. Ese es el gran objetivo del Labor Zionism. Y los sindicatos sionistas que existen en Palestina en los 20, los 30, los 40. Mientras la ala de los revisionistas son más concentrados en conquistas militares y extender el territorio donde va a crear su estado el movimiento sionista. Hay toda la cuestión de la frontera con la Transjordania, que es una narrativa que todavía tienen los sionistas hoy, muchos sionistas diciendo que pobre nosotros, tuvimos que aceptar la división de nuestro país, Eretz Israel, ya en dos partes, y ya damos toda la parte de Transjordan a los árabes, y todavía no estaban contentos. Es todo un mito, una narrativa que crean para decir que nosotros sí estamos aceptando algo más limitado, ¿verdad? No sé si eso... Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? En este caso, la propuesta de Jacob para analizar, digamos, esta construcción de Palestina es precisamente para, si ustedes se fijan hoy en cómo los medios de comunicación o los espacios mediáticos construyen la historia de este conflicto, que en realidad ya es un genocidio, llamarle conflicto es como bajarle el tono criminal de lo que está sucediendo. Viene en tanto se plantea que hay una legitimidad de un lado, que en este caso sería Israel, y del otro
simplemente se lee porque es un acto terrorista del 7 de octubre. Y prácticamente esa es la narrativa que sigue funcionando. Hay mucha resistencia de narrativas en otros escenarios y lo pueden ver, que lo hemos discutido en otros espacios respecto a los movimientos en los campus universitarios en Estados Unidos, en Alemania o incluso en Inglaterra, donde tienen, parecería irónico que es donde tienen una dificultad de poder expresarse sobre este tema. Y vean que aquí estamos teniendo este espacio, pero en los lugares centrales donde tienen alguna incidencia significativa en el proceso, proponer una narrativa más abocada a la historicidad del proceso es prácticamente visto como antisemitismo, ¿verdad? Y entonces ya es el giro que tiene en este caso el fenómeno. Y con una conferencia del doctor Norris nos damos cuenta no solo de la complejidad, digamos, de la dinámica de Palestina, sino de que ya existía algo denominado como palestino, como sociedad palestina, que se está conformando ahora con otras connotaciones sociopolíticas, económicas, porque el Imperio Otomano se está transformando. No es el hombre enfermo de Europa, no es que están retrasados en el sentido de cómo se usaba la idea de modernización en el siglo XIX, sino que se están adaptando a esas nuevas circunstancias. Entonces Palestina se está nutriendo de toda esa dinámica compleja. Por lo tanto, decir que la historia palestina comienza hasta que llegan el sionismo, pues esa es la narrativa predominante, pero nada que ver con lo que es la realidad histórica de este proceso. Y conferencias de este tipo y más la producción que tiene el doctor Norris nos permiten ver esa otra perspectiva, la perspectiva más histórica de este proceso y no de un contenido simplemente ideológico de este fenómeno. Así que en este caso les agradecemos mucho el estar aquí y a los que nos siguieron en las redes por la conferencia. De igual forma la conferencia va a quedar en el canal de YouTube de la Escuela de Estudios Generales para que se pueda ver de forma asincrónica y en otro momento pues generaremos discusión sobre estos fenómenos. La próxima conferencia que va a tener la cátedra, que va a seguir discutiendo estas temáticas, va a ser desde la perspectiva del derecho internacional sobre lo que está sucediendo en Palestina, que va a ser con el doctor Nicolás Boglin, que es de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. En los próximos días nosotros les daremos la información de la actividad y el lugar y la hora en que se va a desarrollar. Así que muchas gracias y buenos días a todas y todos.